Hola, mi nombre es Dolores García Barales, soy residente de tercer año de diagnóstico por imagen en el Instituto Wilton de Córdoba Capital y hoy les traigo un caso de un paciente masculino de 60 años que consulta por parestesia en la lengua y hemicaria izquierdo asociado a inestabilidad de la marcha de 6 meses de evolución. El paciente refiere que los síntomas comenzaron luego de la última dosis de AstraZeneca. Como antecedente, este paciente tenía diabetes insípida diagnosticada hace 10 años de causa no filiada en tratamiento con desmopresina e hipotiroidismo. Era ex-tabaquista y como antecedentes quirúrgicos había tenido 2 timpanoplastias del lado izquierdo y un accidente a los 14 años con fractura de fémur izquierdo, por lo que le colocaron un clavo endomedular. El laboratorio era normal, el único hallazgo positivo era una BCG aumentada. Se decidió realizar en un principio una resonancia cerebral con contraste. Aquí tenemos en la columna superior cortes axiales en FLAIR y en la inferior cortes axiales en T2, donde podemos objetivar unas lesiones hiperintensas a nivel del tronco encefálico y pedúnculos cerebelosos. En estos cortes en T1, en cortes axiales, sagitales y coronales con gadolinio, podemos objetivar que dichas lesiones presentaban realce. Se le realizaron además secuencias ponderadas en difusión, podemos ver arriba a la izquierda y al medio, secuencias en DWI y un mapa de ADC, donde vemos que no hay restricción a la difusión del agua. Arriba a la derecha vemos un mapa de perfusión donde vemos que no hay un aumento de la vascularización en la topografía de las lesiones. Por debajo podemos ver la espectroscopía donde se objetiva un aumento en el pico de lactato en el nivel de las lesiones, lo cual sugiere áreas de necrosis. El paciente continuó con empeoramiento de la clínica y progresión del deterioro neurológico. La sospecha inicial del médico de cabecera fue metástasis cerebrales de un tumor oculto, por lo cual decidió solicitarle un PET-CT y una tomografía toracoabdominal con contraste en búsqueda de un tumor primario. Se le realizó primero un PET-CT con flúor 18-FDG. Aquí tenemos el mapa en MIP, donde podemos objetivar hipermetabolismo a nivel del tronco y también un hipermetabolismo difuso a nivel del esqueleto apendicular, predominantemente en las regiones proximales de ambos húmeros, ambos fémures y tibias. Aquí tenemos las imágenes en cortes axiales de la tomografía y la fusión. Podemos objetivar en la imagen de la izquierda un leve aumento de la densidad de la grasa intraconal a predominio izquierdo, y en las imágenes de función con el PET vemos áreas hipermetabólicas a nivel del tronco encefálico y a nivel de la bifurcación de las carótidas. Esta es una imagen de fusión con la resonancia del PET, donde vemos que estas áreas hipermetabólicas coinciden con las áreas de realce que visualizamos en el tronco en la resonancia magnética. En los cortes que exploraban el tórax y el hemiabdomen superior, visualizamos hipermetabolismo a nivel del nacimiento de los troncos vasculares supraórticos, a nivel del cállado de la aorta y de la aurícula derecha. También se observa un aumento de la densidad de la grasa, un aumento del consumo glucídico en el mediastino posterior rodeando la aorta y en la grasa perirrenal. En los cortes de ventana ósea podemos objetivar un cambio en la densidad a nivel del esqueleto apendicular, visualizando aumento de la densidad, esclerosis y reacción endóstica en los huesos largos, predominantemente a nivel de los fémures, asociado a hipermetabolismo a dicho nivel. También podemos objetivar en la imagen en corte coronal de fusión que hay hipermetabolismo en los ejes vasculares. En la tomografía toracoabdominal con contraste se visualizó un engrosamiento de las paredes en los vasos a nivel del nacimiento de los troncos supraórticos y en el cállado aórtico, que coincidían con las áreas hipermetabólicas visualizadas en el PET. También se objetivó un aumento de la densidad de la grasa del mediastino posterior y retroperitoneo rodeando a la aorta en manto. En los cortes en ventana pulmonar, que podemos objetivar en la imagen de arriba a la derecha, se visualiza un engrosamiento del intersticio interlobular asociado a algunas áreas de enfisema. En los cortes que exploran el abdomen podemos objetivar un aumento de la densidad de la grasa rodeando a la aorta y también un aumento de la densidad de la grasa alrededor de los riñones en la grasa perirrenal, lo que les da un aspecto de riñones peludos. También confirmamos en la ventana ósea esta esclerosis y aumento de la densidad a nivel de los fémures. El resumen de los hallazgos que hemos objetivado en todos los métodos de imágenes con los que hemos estudiado a este paciente, podemos ver a nivel del sistema nervioso central, lesiones en tronco encefálico y pedúnculos cerebelosos. También un aumento de la densidad de la grasa retroorbitaria. A nivel del sistema cardiovascular, hipermetabolismo en la bifurcación de las arterias carótidas y de los vasos supraórticos. También hipermetabolismo en la aurícula derecha, engrosamiento de la pared de la aorta e hipermetabolismo en las arterias de los miembros inferiores. A nivel del retroperitoneo, objetivamos un aumento de la densidad de la grasa periaórtica y de la grasa perirrenal. Y en un nivel musculoesquelético, esclerosis e hipermetabolismo a nivel del esqueleto apendicular, predominantemente periarticular.
Repasando las imágenes de los hallazgos de nuestro paciente, podemos ver que hay múltiples sistemas que están afectados en este caso. Se le realizó un examen dermatológico al paciente, que son las imágenes de arriba a la izquierda, donde se visualizaron pequeñas lesiones blanquecinas tipo santelasma en la región periorbitaria derecha. En la imagen del medio a la izquierda vemos este aumento de la densidad de la grasa periaórtica tanto en mediastino posterior como en retroperitoneo. También pudimos objetivar la esclerosis y el hipermetabolismo a nivel de los huesos largos. En las imágenes de la derecha podemos ver el aumento de la densidad de la grasa, que se objetivó tanto por tomografía como por resonancia, las lesiones en tronco encefálico, las lesiones a nivel del sistema cardiovascular, con aumento del metabolismo en la aurícula derecha y engrosamiento de las paredes vasculares del callado de la aorta. Y también podemos objetivar la afectación perirrenal con aumento de la densidad de la grasa e hipermetabolismo también a dicho nivel. Los diagnósticos diferenciales que se plantearon en un primer momento fueron encefalitis, enfermedad de Behçet, linfoma, fibrosis retroperitoneal, enfermedad por IgG4, histiocytosis, vasculitis de grandes vasos, sarcoidosis, hematopoiesis extramedular y amiloidosis. Se decidió realizar una biopsia guiada por tomografía de la grasa perirrenal, donde se obtuvieron muestras y se realizó un análisis histopatológico, objetivándose tejido adiposo con fibrosis e infiltrado inflamatorio mononuclear multifocal con acúmulo de histocitos espumosos. Se realizaron pruebas de inmunistoquímica, donde el CD68 fue positivo y el S100 fue negativo. Dichos hallazgos a nivel de la histopatología asociado a los hallazgos imagenológicos nos llevan a un diagnóstico de enfermedad de Erdheim-Chester. La enfermedad de Erdheim-Chester es una histiocytosis no Langerhans multiorgánica poco frecuente que se considera un trastorno lipogranulomatoso sistémico con infiltración por histocitos cargados de lípidos, que son los macrófagos espumosos, en múltiples tejidos. Las mutaciones activadoras de la vía de señalización de la proteína quinasa activada por mitógenos, que es el MAPK, lo ha establecido como una neoplasia tipo histocítica. Afecta predominantemente a adultos en la quinta o séptima década de la vida y muestra una preponderancia masculina. El diagnóstico es un desafío dada la baja frecuencia y diversidad de características clínicas. El inicio suele ser típicamente insidioso y lleva a una interpretación errónea y a un diagnóstico tardío. Los pacientes comúnmente presentan dolor óseo, pero también pueden presentar déficit neurológico, lesiones tipo santelasma a nivel de la piel, exoftalmo y diabetes insípida. Este es un artículo que salió en la Radiographics en agosto del 2024, donde se realizó un repaso de los hallazgos imagenológicos de la enfermedad de Erdheim-Chester, y aquí podemos ver que nuestro paciente presentaba casi todos los hallazgos característicos de esta patología por imágenes. Quiero agradecer a los médicos integrantes de los servicios de medicina nuclear molecular, neuroradiología, cuerpo entero y osteoarticular, ya que el diagnóstico en este paciente fue un trabajo interdisciplinario. Muchas gracias.